Y aquí seguimos en el podcast de Factor Ferroviario, donde hoy nos acompaña Javier Fernández y nos está contando cómo es la vida dirigiendo un museo ferroviario y qué actividades se llevan a cabo en el museo ferroviario. Pues es que un museo, está bien que me lo preguntes, esto de las actividades, siempre se dice eso, es una buena pregunta, ¿no? Me alegra que me hagas esa pregunta. Bueno, pues Me alegra que me hagas esa pregunta. Sí. realmente me alegra y es una buena pregunta. Pero cuando dices eso, tienes que contestar algo que no tiene nada que ver con la pregunta porque lo dices porque no sabes la respuesta. Entonces... No, en este caso no es así. En este caso es porque es verdad. ¿Y por qué digo que es verdad? Porque normalmente la gente asocia los museos con un sitio donde hay un montón de cosas, las que sean, obras de arte, pues piedras arqueológicas o zapatillas. Hay un museo de zapatillas que creo que está muy bien, no sé dónde está, pero me ha oído hablar bien de él. Bueno, pues cosas y que la gente, pues en un determinado horario hay un señor en la puerta, más o menos uniformado, que abre la puerta, la gente entra, ve esas cosas y se va. Y hay mucha gente que piensa que un museo es solo eso. Y no, un museo son actividades. Por eso vuelvo a la pregunta y ya veis que sí que voy a contestarla. Y efectivamente, museos son mucho más, es mucho más que abrir la puerta y una exposición permanente. La exposición permanente, la exposición, que es esto que tengo yo en mis espaldas, por ejemplo, es una parte de la actividad del museo, pero hay muchas más. Y hay tres grandes patas en la actividad del museo, que una es la conservación del patrimonio, tanto el material como el inmaterial, es decir, la conservación de esos vestigios, que no incluye solo los objetos, sino también pues, métodos de trabajo, testimonios de gente que trabajó con esos elementos o formas de actuar, las cuestiones sociales relacionadas con el ferrocarril o cuestiones económicas, en fin, todo lo que va, el patrimonio material e inmaterial que va alrededor, en nuestro caso, del ferrocarril, esa conservación, que incluye muchas cosas, pues desde las restauraciones de piezas hasta por la recuperación de testimonios orales, etcétera. Después la investigación, que es sobre todo ese patrimonio, hacer un trabajo de recogida de materiales y de investigación para poder documentarlo, porque mal se puede conservar lo que no se conoce y mal se puede restaurar o se puede poner a disposición de la sociedad lo que no se conoce. Y por lo tanto la investigación es un capítulo muy importante y se incluyen pues, los centros de documentación, las fototecas, las hemerotecas que los museos, como Dios es debido, deben tener. Y finalmente está lo que se llama la difusión, que no es la promoción, como la gente piensa solo, sino la difusión es lo que incluye es poner toda esa actividad que hemos hecho de conservación y de investigación a disposición de la sociedad. ¿Y cómo se hace? Pues por medio de la exposición permanente, por medio de exposiciones temporales, por medio de publicaciones, por medio de actividades escolares, por medio de conferencias, de vídeos, de actividades como esta que estoy haciendo de aquí ahora, por ejemplo. Esto es parte de la actividad del museo. Lo que estoy haciendo ahora es parte de la actividad del museo. Por eso digo que es muy buena pregunta y me alegro que me la hayas hecho porque me permite aclarar lo que es la actividad de un museo, que es mucho más, al contrario de lo que la gente piensa, que se mete a abrir la puerta para que la gente entre a ver cosas más o menos interesantes. Sí, sí. Y si mañana alguien quiere ir a ver el museo, ¿qué se va a encontrar allí cuando entre? Bueno, pues si alguien quiere ver el museo, lo primero que se va a encontrar, bueno, es la puerta cerrada, porque a estas horas está cerrado, quiere decir que lo primero que tengo que decir es el horario. Y el horario para ver la exposición permanente, porque para esas otras actividades que he mencionado, pues hay otros horarios. Por ejemplo, las conferencias pues son fuera de horario, son por la tarde, lógicamente. Las hacemos los jueves, los jueves de cada mes solemos hacer una conferencia, las actividades didácticas a veces son incluso por la noche, también hacemos mucha actividad. Pero bueno, digamos que el que va en una visita casual, vamos a decirlo así, que puede ir de martes a domingos, pues estamos abiertos ininterrumpidamente de martes a domingos desde las 10 de la mañana, bueno, 9:30, 10 de la mañana, según el mes del año, hasta las 7 de la tarde, pues se va a encontrar un gran espacio, unos 11.000 metros cuadrados aproximadamente, casi más de una hectárea, llena de trenes, que es lo lógico. Trenes y cosas relacionadas con el ferrocarril, imágenes de fotografías, de imágenes ferroviarias y sobre todo objetos ferroviarios antiguos. Eso es lo que más le va a impactar, no cabe duda, como estas locomotoras y estas cosas que tengo detrás. Pero ya digo que nosotros hacemos más cosas y seguro que cuando pase por ahí pues se va a dar cuenta de que hay muchas más cosas que los objetos que va a ver a primera vista, que yo creo que también es lo más guapo de ver, ¿no? En un museo, ver todas estas antiguas locomotoras que además cuando hacemos las jornadas de vapor, por ejemplo, que algunas las ponemos en marcha, pues eso ya el espectáculo es total, ¿no? Porque, claro, ver un museo ferroviario que todo esté parado es un poco la antítesis, ¿no? Sería como un museo de cuadros en que los cuadros estuvieran mirando para la pared. No, pues hombre, no podemos atenderlas a todas horas porque hay que conservarlas y además es muy complicado, pero de vez en cuando sí, los museos tienen que tener material que funcione para que la gente vea también cómo es el funcionamiento. Bueno, esencialmente lo que puede ver, dicho muy resumidamente, y yo creo que se lo puede pasar bien, sobre todo, ¿no? Aunque sean objetos parados, se lo puede pasar bien viendo cómo se viajaba, cómo eran aquellos trenes, cómo son también, porque hay alguno que no es tan antiguo. Y yo creo que la gente en general, la gente se lo pasa bien, y es un museo que además no hace falta explicar, que es lo bueno que tiene. Todo el mundo sabe lo que es el ferrocarril,
Y si uno coge un niño y le dice que dibuja un tren en Chandungo, aunque no haya visto nunca uno en su vida, porque está un poco en el inconsciente de todos y jugamos con esa ventaja. ¿Cuál es la joya de la corona de la exposición? Uy, todas. Todas. Sí, bueno, vamos a ver. Esa pregunta me la hacen muchas veces y, hombre, hay piezas muy... Es que, claro, yo lo que digo siempre es que cada una de estas piezas, en el fondo, es un testimonio. Antes hablaba de que nuestra actividad fundamental es conservar testimonios, ¿no? Que a veces son un testimonio oral, es un señor hablando, pues eso también es una pieza del museo, entre comillas, ¿no? Pero bueno, estas piezas en el fondo son testimonios, están ahí porque nos cuentan algo, todas cuentan algo, es un libro abierto, un objeto de museo es un libro abierto que cuenta una experiencia, hay que saber leerlo, hay que intentar entrar en él y leerlo, ¿no? Entonces, claro, puede haber piezas muy espectaculares, pero que tienen menos que leer que una pieza más humilde, que tiene mucho más que leer. Y cada una de estas piezas hemos intentado investigarla y que nos cuente lo que hay. Hay piezas muy espectaculares, como estas dos que se ven a mis espaldas, sobre todo la que está más atrás, que es la Varela de Montes, que es un poco la primera que ve la gente cuando entra en el museo, que es una joya absoluta. Hay más joyas, esta es una de ellas, porque esta es una de las locomotoras que inauguró el puerto de Pajares en 1884, una máquina de 1881, única de su serie, y que es una verdadera preciosidad. Y una máquina que además, desde el punto de vista tecnológico, tuvo en su día mucha importancia, porque tuvo muchas novedades tecnológicas dentro de lo que era la locomotora de vapor y que por eso le permitió sobrevivir en servicio pues casi 90 años, nada menos, casi no, sin casi, más de 90 años. Entonces eso nos hace ver que era una joya y que fue una joya y claro que tiene una historia tan rica detrás, que es una joya gastada que tiene diamantes engastados en todos lados, ¿no? Es una maravilla. Y como esas, muchas más. Esos coches de madera que se ven aquí detrás también, que son piezas que la gente reconoce, mucha gente lo reconoce porque están funcionando hasta hace relativamente poco, hasta hace menos de 40 años. Y por lo tanto la gente les encantan y les parecen piezas también muy importantes. ¿Arranca? No, esa locomotora en concreto no funciona, podría funcionar. No funciona porque, entre otras cosas, esta se restauró en profundidad en los años 90 y bueno, se podría poner en marcha, no tiene un problema crítico. A ver, el problema es que la locomotora de vapor tiene una cosa que se llama caldera, que es donde se forma el vapor y que trabaja a presión. Esta locomotora trabaja a una presión de 10 kilos, 10 bares, bueno, más o menos es lo mismo kilo que bar, no exactamente igual, pero bueno, para entenderlo. Y claro, una cosa que está a 10 kilos de presión de ese tamaño, si hace pum, hace un pum muy gordo. Y por lo tanto no se puede encender sin haber pasado todas las revisiones. Nosotros, las locomotoras, porque tenemos que funcionar, todas las calderas son nuevas. Conservamos las calderas originales, obviamente, pero las calderas son calderas de nueva construcción para garantizar la seguridad esencialmente y que tengan todas las firmas y todos los places, porque una caldera de vapor que no esté bien mantenida es una bomba letal. Y si está bien mantenida no tiene ningún problema. Bueno, es como cualquier aparato de presión, como la caldera de presión que podemos tener en casa del gas, ¿no? Que por eso la mantenemos y pasan revisiones. Entonces, ¿esa locomotora podría funcionar? Sí. Si se repara la caldera o se pone en marcha, no sería ningún problema y podría funcionar. Todas, en realidad, podrían funcionar. Por eso tenemos 5 que funcionan, que son las que hemos hecho este esfuerzo, pues son las que, por distintas circunstancias, salía mejor el ponerlas en marcha desde el punto de vista de que la gente pueda verlas funcionar. Pero en realidad casi todas se podrían poner en marcha. Yo no me asustaría de ninguna. Ya hemos puesto 5 y podríamos haber puesto otras tantas. Lo que pasa es que, bueno, tampoco tiene sentido. 5 no, 6 hemos puesto en marcha de la colección del museo y ahora hay alguna más en Asturias que se está poniendo en marcha, por cierto. Y Javier, cuéntanos en qué consiste el trabajo de un director de un museo ferroviario. Bueno, esto es una otra pregunta que me alegra que me la hagas y que es una buena pregunta. Esto, a ver, es verdad que ser director de un museo ferroviario, ser director de un museo es un trabajo. Había un antiguo etnólogo francés que decía que era una persona que tenía que hacer de todo, ¿no? Y una de las cosas más importantes que tenía que hacer era conseguir dinero para poder seguir haciendo cosas. Bueno, hasta cierto punto eso es cierto, ¿no? Y una de las cosas quizás más terribles que hay para un director de museo como yo es que a mí me gustaría hacer solo una parte de lo que hago. O sea, hay una parte, a mí me pagan por trabajar, evidentemente, no me pagan por divertirme. Si me divierto, pues mejor. Y claro, una parte muy importante de mi trabajo es burocracia. Porque bueno, ya sabéis que el mundo es burocracia y en un puesto de gestión pues es burocracia. Y por lo tanto pues está uno haciendo papeles muchas horas del día y tiene uno al lado pues cosas con las que se gustaría estar haciendo, pues encendiendo locomotoras o investigando, que no puedo hacer y que hacen otros, porque yo tengo que dedicarme pues a hacer papeles. Y eso es la parte fastidiada de mi trabajo. Hombre, la parte buena de mi trabajo es que tengo la capacidad, ante cierto punto, de tomar decisiones sobre el patrimonio. Y eso siempre también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero bueno, siempre se acostumbra uno.
¿Qué hago yo? Pues yo hago sobre todo papeles, y el tiempo que puedo robar al papeleo, pues me dedico a hacer de todo. Y cuando digo hacer de todo, digo hacer de todo, porque yo soy de los que dice que para poder encargar a alguien que haga algo hay que saber hacerlo. Y hombre, yo he hecho de todo en el museo y seguiré haciéndolo mientras pueda. Y cuando digo de todo, yo soy maquinista también, aunque normalmente no llevo las locomotoras de vapor, pero yo sí formo a los maquinistas, porque afortunadamente cuando era niño tuve ocasión de conocer locomotoras de vapor de verdad funcionando, llegué a aprender mucho de aquellos antiguos maquinistas, y después me he seguido formando. La locomotora de vapor, las restauraciones, aunque ha habido gente muy capacitada que me ha enseñado muchísimo, pero bueno, yo también he participado físicamente en ello. Entonces, bueno, pues sé los procedimientos, sé lo que hay que hacer, y entonces puedo formar a la gente. Y eso es lo que me divierte hacer, por cierto. Y, hombre, a mí me divertiría pues poder ser maquinista más veces, ¿no? En las jornadas de vapor a veces pues me subo a la locomotora, con la disculpa de que no haya maquinista aquel día o tal, me subo y si puedo pues tiro de regulador, aunque suele haber maquinistas profesionales haciendo eso. Bueno, mi colega y muy buen amigo Juanjo Leizola en el Museo Vasco pues también hace un poco lo mismo. Y esto está bien, porque yo creo que hay que saber, para dirigir algo hay que saber hacerlo, si no estás muy jorobado. Por eso hay que, esa política que siguen algunas empresas americanas, de que hay que empezar por debajo, ir ascendiendo por todos los puestos, escalando por los puestos, y no, es muy positiva. Para mandar hay que saber hacer, si no, malo. Si nos centramos ahora en el público que hay en el museo, ¿sería el perfil más común o qué tipo de perfiles visitan el museo? Bueno, pues esto también lo hemos investigado bastante bien. ¿Y cuál es el perfil del visitante del museo? La gente. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, para que vea que esto es así, ¿no? Más o menos el mismo número de mujeres que de hombres, o sea, como en la sociedad, y gente de todas las edades. Pues desde niños de teta, con perdón, pero bueno, literalmente, hasta señores todo mayores que se puede ser, ¿no? Y gente de toda España. Puedo distinguir que hay dos tipos de público, vamos a decirlo así, dentro del año. Gijón es una ciudad turística hasta cierto punto, no es su principal actividad, pero bueno, ha hecho del turismo una actividad importante dentro de su economía. Y entonces en los meses de verano, que cada vez son más, se extienden más, porque antes el verano era julio y agosto, y ahora bueno, ya podemos decir que empieza a primeros de junio y acaba ya a finales de septiembre. Bueno, pues el público, el turista, sobre todo nacional, aunque también hay internacional, pero sobre todo nacional, es muy importante dentro del público del museo. En esos meses viene a ser un 70, un 75% de nuestro público. Dentro del público turista, pues es público familiar, esencialmente, el que viene al museo. No es público de todo tipo, pues, familias, niños, mayores, parejas, de todo. Y al contrario, en los meses de invierno, vamos a decirlo así, los que no son los que he citado ahora, pues el público es más local dentro de la Asturias sobre todo, y es muy abundante el público escolar, como debe ser, porque claro, nosotros también tenemos una actividad pedagógica y escolar muy importante. Y por lo tanto, este es un poco el perfil, así dicho muy vastamente, de nuestro público. Pero si fuéramos a coger el público de todo el año, pues la gente corriente, la gente normal, que a mí es lo que me gusta, ¿no? Porque es un museo en el que además no hace falta, hombre, no se debe correr mucho porque te puedes caer, y no se deja a la gente bajarse las vías porque se pueden caer, ni subirse a las locomotoras, algunas sí, pero a otras no, porque se pueden caer, no por las locomotoras, porque la gente no es consciente del peligro a veces de estas cosas. Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad muy, muy segura para todo, ¿no? Pero por lo demás en el museo se puede correr y se puede gritar y se puede hacer lo que uno quiera dentro de un orden, ¿no? Es un museo muy familiar y por eso yo creo que la gente se siente muy cómoda cuando entra. Y encima gratis, que ya, pues fíjate. Yo, sinceramente, Javier, creo que esa labor que hacéis acercando los trenes al público infantil es algo que no tiene precio, porque lo que observamos es que cada vez hay mayor desapego, la gente no conoce tanto el mundo del tren, no existe una carrera donde se pueda estudiar la ingeniería ferroviaria, al igual que hay aeronáutica o automovilística o naval, y acercar de la manera que sea el mundo ferroviario a los más pequeños para que lo conozcan, para que sepan en qué consiste, simplemente para que sepan que existe. Creo que es una labor encomiable.